Bueno, vamos a ver hoy el tema de iptables. Iptables, ¿qué es? Iptables es un comando de los sistemas Linux que se utilizan para definir políticas de filtrado de tráfico, determinar qué tráfico puede pasar por la máquina como tal, qué puede entrar y qué puede salir o qué podrá ser reenviado. iptables es uno de los firewalls más utilizados a nivel de seguridad en aplicaciones, porque digamos que muchos servicios se montan bajo ambiente Linux y el firewall iptables pues es bastante potente. Las últimas versiones de Linux que han salido a través del kernel 3.0 cambiaron el modo de trabajo, digámoslo así, de esto e implementaron lo que es el CMD Firewall, que es ya unas opciones de configuración un poco más intuitivas, porque las políticas de iptables no son tan intuitivas en algunos casos como uno quisiera, digámoslo así. Pero aún así, pues todo esto de iptables pues es la base del funcionamiento de estos firewalls y muchos equipos de seguridad implementan iptables como firewall para proteger las conexiones, hacer packet filtering específicamente. Entonces, iptables surgió a partir del kernel 2.4, ¿listo? Y solamente hasta el kernel 3.0 es que comenzó a ser reemplazado. Pero incluso todo esto por debajo, pues tú puedes visualizarlo a través del comando iptables que sigue existiendo, digámoslo así. Entonces, el iptables como tal no es una... No es una... No es un programa, no es un servicio, perdón, es un comando. Algunas distribuciones Linux han creado su propio servicio de firewall de seguridad, como por ejemplo CentOS. CentOS creó su servicio, una forma de arrancar y de leer y ejecutar las políticas de seguridad. Pero normalmente esto no es más que un comando, ¿oyeron? Y yo pues creo un script con estos comandos para que se ejecuten. Un programita que el sistema, cuando yo llame al archivo, pues se ejecutará sin ningún problema. Muy bien, esto que estamos viendo aquí, señores, es el flujo de paquetes. O sea, el firewall como tal tiene una estructura interna, el iptables. Entonces, este flujo que está aquí son las diferentes fases por las que pasa una comunicación dentro de iptables, digámoslo así. Y en cada uno de esos puntos yo podré definir reglas, definir políticas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la entrada de paquetes. Esto, hagan de cuenta, es una computadora. Esto, un equipo que tiene implementado iptables. Entonces, los paquetes están entrando a la máquina por la interfaz de red. Y al primer punto donde entran es a una tabla de pre-routing. Esto, a una cadena, perdón, de pre-routing. O antes de tomar la decisión de enrutamiento. Esta cadena como tal de iptables se aplica o se utiliza cuando quiero hacer un destination NAT o un DNAT. Básicamente, ¿en qué consiste un DNAT? Hacer una traslación de una dirección IP. La dirección IP de destino será modificada. ¿Por cuál? Por alguna otra dirección que el sistema ya esté configurada para eso. Por ejemplo, usted se va a conectar con un servidor, ¿cierto? Que es un servidor web, y usted escribe la dirección o el nombre de dominio, perdón, pues de ese servidor. Ese nombre de dominio se traduce en una dirección IP pública, que es la que está expuesta en Internet, porque digamos que internamente el servidor no está directamente expuesto a Internet, sino que está dentro de una red LAN y que tiene una IP privada. Entonces, tú configuras el equipo de borde, el firewall de borde, por ejemplo, y le dices, ven acá, todo lo que te soliciten hacia esta dirección IP pública, 200.15.25.3, en el puerto 80, reenvíaselo a la dirección IP 192.168.1.10. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la persona
se quiere comunicar con la IP 200. Ese es el destino de esa persona que está en Internet y que quiere entrar a ese servidor. Entonces, el destino es la IP 200, pero resulta que esa no es la IP real, esa es la que está expuesta en Internet. Y el equipo internamente dice, bueno, a mí me dijeron que todo lo que venga para el IP 200 se lo mandara a la IP 192. Entonces, quiere decir, debo tomar ese mensaje que me envió la otra persona por Internet y donde dice que la IP de destino es la 200 y debo cambiar esa IP y ponerla 192, porque esa es la IP real del destino. ¿Y cómo lo sé yo? Sencillo, yo tengo definido unas políticas de pre-routing que me dicen eso. ¿Saben? Y ahí es cuando se hace el DNAT o el NAT de destino. Cambio la IP de destino. ¿De dónde? Del paquete. El paquete IP tiene IP de origen, IP de destino. IP de origen, la de usted, la del que inició la conexión. IP de destino, a donde va la comunicación. Google. Yo entro a www.google, bueno, la IP de Google es la IP de destino y la IP de origen la mía. Pero es probable que Google tenga, esa no sea la IP real del equipo, sino que tenga una IP privada. Entonces el equipo de borde de Google, no el mío, porque el mío no lo puede saber, sino el de Google, ya tiene una política que dice, si se quieren comunicar con esta IP pública, mándaselo hacia esta IP privada, o sea, cambia la IP de destino. Entonces, eso se hace antes de tomar cualquier decisión de enrutamiento. Luego viene la decisión de enrutamiento. ¿Cómo así? La decisión de enrutamiento, ¿en qué consiste? Muy bien, este paquete tiene como IP de destino mi IP, así que el destino soy yo. O no, tiene como IP de destino un equipo dentro de la red LAN o un equipo en Internet. Entonces dice, bueno, no es para mí, pero el tráfico está pasando por mí, por la mitad de la conexión y tengo que revisar todo lo que trata de entrar o todo lo que trata de salir. Entonces puedo decidir si el paquete es para mí porque la IP que pusieron como destino es la IP mía, por la mía, yo soy el firewall, pero se quieren comunicar es conmigo. Entonces voy hacia un proceso input, un proceso de entrada local. ¿Entrada a qué? A los procesos locales de esa computadora, de ese firewall, de esa appliance. O decir, no, ¿sabes qué? Es que eso va para otra máquina. Como tú estás en la mitad, te lo estoy mandando a ti. Entonces tú pasas a la tabla, a la cadena de forward, de reenvío. Y se irá hacia la otra máquina, que es la que deberá recibir la conexión. Ahora, es probable que el firewall como tal esté respondiendo a solicitudes o que él mismo genere alguna solicitud de algún tipo. Entonces, eso se gestiona a través de los procesos locales de ese servicio. Y él generará unas solicitudes de salida. ¿Okay? Entonces, hay una cadena de output para las solicitudes que generó la propia máquina. Y que vayan hacia afuera, ¿no? El post-routing son las actividades que se ejecutan después de que se habilitó el enrutamiento, después de que se tomó la decisión de enrutamiento. Y en este caso, el post-routing se asocia al SNAT o al source NAT, NAT de origen. Cuando la IP que se modifica es la IP de origen. Por ejemplo, ustedes quieren salir de Internet y resulta que ustedes ponen google.com, pero su IP es privada y su IP privada no puede salir de Internet. Así que su equipo de borde estará colocando una IP pública en la IP suya, la tuya, la que tiene como destino la página de Google. Entonces ahí están haciendo un SNAT, un NAT de origen. La IP privada tuya la están quitando y están poniendo la IP privada, la IP pública del equipo de borde. Vamos a evidenciarlo ahora en estas máquinas. Vamos a abrir la consola de nuestro sistema operativo, el CMD. Entonces, aquí tenemos nuestra máquina. Esta es mi computadora. Para ver la dirección IP de mi computadora, yo le digo ipconfig. Y él me saca la lista de las diferentes interfaces de red que tiene mi computadora. Aquí está la de VirtualBox y aquí está la del sistema PCAP de mi Wireshark, de mi escáner de red.
Y aquí está el adaptador de red que me interesa en estos momentos, el adaptador de red Ethernet. Miren la dirección IP que tiene mi equipo, 192.168.1.143. Cada uno de ustedes tendrá una dirección IP específica de su red LAN. Es probable que incluso alguno pueda tener la misma que yo tengo, porque su IP es privada y no puede salir a las redes públicas. Así que no va a haber ningún tipo de conflicto. Me imagino pues que eso se los explicaron en la parte de redes y comunicaciones. Pero ahora vayamos a ver en Internet qué dirección IP es la que me registra como mía. Y vamos a darnos cuenta que no es una 192.168. Entonces, vámonos a abrir un navegador de Internet, Google Chrome, Firefox, Opera, no importa, el que ustedes utilicen, sirve. Y aquí vamos a buscar cuál es mi IP. ¿No? ¿Cuál es mi IP? Y cualquiera de las páginas que salgan me sirven aquí. Y aquí me aparece. Tu IP real es 181.61.238.158. ¿Sí? No es la dirección IP real de mi computadora. Es una dirección IP de mi proveedor de Internet. Entonces, a ese proceso en donde la solicitud que yo hice, ¿verdad? Con mi dirección IP 192.168.1.143, que es la IP de origen del acceso a esta página, a este sitio web, no fue registrada con esa dirección IP, sino con una dirección 181. Ese sería el origen de la solicitud. Esta no es la IP de esta página. Esta es la IP de mi computadora en Internet. Así que cualquier solicitud que yo haga con mi IP de origen, se le cambiará la IP de origen por esta pública que está aquí. ¿Quién tiene esa IP pública? Mi equipo de borde aquí en mi casa. ¿Ven? El cable modem que me pusieron acá o el gateway que me pusieron acá ¿cómo es que se llama? En la casa. ¿Ven? Entonces, a ese proceso de cambiar la IP de origen de una IP X a otra IP distinta, eso se llama source NAT. Entonces, si cambio la IP de origen de la solicitud, es source NAT. Si cambio la IP de destino, es destination NAT. Entonces, ese es el flujo de paquetes de IP tables como tal. Entonces, como ya habíamos dicho, las reglas se basan en las diferentes fases por las que puede la solicitud. Entonces, tenemos las reglas de filtrado. El firewall tiene varias tablas con las que trabaja. Las tablas son las listas de las posibles reglas, digamos que las reglas que están definidas en el firewall. Hay unas reglas de NAT, una tabla de NAT para hacer NAT de origen y NAT de destino. Hay otra tabla que es la tabla filter. La tabla filter es la tabla de filtrado, la que te filtra las conexiones que pueden pasar sí o no. Y esa es la tabla por defecto en el firewall IP tables. O sea, si tú no dices con qué tabla vas a trabajar, es porque vas a trabajar con la tabla filter. Entonces aquí tenemos reglas de esta tabla filter. La cadena input, que es paquetes que están destinados a la máquina local, al firewall específico por donde está pasando la conexión. Son procesos para él, por cualquiera de las interfaces por las que se reciban. Output son paquetes que son generados por la misma máquina y salen por las interfaces que este sistema posee. Forward ya son paquetes que tienen por destino una máquina distinta, pero que pasan por ahí. O sea que el firewall los recibe y los reenvía a la máquina correcta. Eso es un proceso de forward. Y con los paquetes que estén queriendo acceder ya sea al tráfico input o que quieran salir del firewall porque son generados por el propio firewall hacia afuera o que vayan a ser reenviados, pues pueden ser
dropeadas, ¿sí? A través de la instrucción drop, que es descarta el mensaje, no lo permitas. Es más, no lo permitas y no respondas, no digas nada. Simplemente corta ese tráfico y no le expliques a nadie qué fue lo que pasó. Hace, listo, deja pasar ese paquete, tiene permiso. Y reject es descarta eso. Y informa. Perdón, informa, disculpe. Entonces, listo. El paquete fue descartado al igual que en drop. Pero la diferencia con drop es que reject te informa y te manda un mensaje XMP o te manda un mensaje indicando que no se pudo establecer la conexión por alguna razón. El problema de responder es reject es que puede ser utilizado en tu contra. ¿Ya? Porque pueden incluso tratar de identificar el sistema al que tienes de borde o te identifica que existe un firewall en el borde. Entonces, ¿qué podemos hacer con las reglas? Las reglas las podemos añadir a las reglas ya existentes. Podemos eliminar esa regla o podemos incluso moverla a otro sitio. Algo que tenemos que tener claro con nuestras reglas de IP tables es que estas reglas se apilan. ¿Oyeron? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, operaciones sobre las reglas. Añadir una nueva regla, una nueva cadena con el parámetro "-a" mayúscula. Ojo, ese añadir será al final, siempre al final de las otras reglas. Será la última, cada vez que agregues una "-a", será la última que se agregue a esa tabla, a esa cadena. La "-i" es cuando yo quiero que se inserte en una línea específica, en la línea 3, porque quiero que quede entre una regla y otra, porque es que si la pongo de último, me anula, por ejemplo, o me bloquea algo que no debería bloquear, o me habilita algo que no debería habilitarme, porque no está en el lugar correcto. "-r" es para mover la regla de un lugar a otro. "-d" borra la regla específica, le dices la línea específica que quieres borrar, o la primera que coincida con el patrón que tú le estás mandando de regla como tal. O sea, la que se parezca más a esa que tú estás poniendo. Y si hay varias que comienzan igual o que tienen esa misma estructura, pues la primera que encuentres. Es la misma "-d". La traducción de direcciones, como ya les había dicho, se hace a través de la tabla NAT. Entonces, en este caso, hay que definir la tabla "-t NAT. Acá yo podría definir la tabla filter, "-t filter, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque si no la coloco, ya se sabe que va a trabajar con la tabla filter. Pero con la tabla NAT es obligatorio, señores, ya sea para IP de origen o para IP de destino. Y las reglas se traducen en estas tres cadenas. Pre-routing para hacer DNAT, NAT de destino, en los paquetes que llegan a través de las diferentes interfaces del router. Output, fíjense, porque entonces la cadena output sirve como filter y sirve como NAT. Realizar destination NAT de los paquetes que son generados por la propia computadora. El propio firewall está haciendo solicitudes internas acá con una IP de salida, de destino, perdón, pero esa IP de destino no es la correcta y hay que hacer un NAT dentro del mismo firewall. Y post-routing es para realizar NAT de origen. Aquí tenemos algunos parámetros que se pueden utilizar dentro del comando iptables con las diferentes cadenas. "-f" borra todas las reglas, hace un flush de las reglas, las elimina. "-z" coloca todos los contadores de paquetes y de bytes en 0, porque el firewall va contando los paquetes que va analizando. En este caso, "-z" es 0, pon todo a 0 sin ningún problema. "-x" borra reglas opcionales definidas que hayan sido especificadas dentro de las políticas de firewall, ¿sí? Reglas que se hayan creado como posibles opciones de configuración. "-l" te muestra el listado de las reglas existentes que hay ahora mismo. "-p" mayúscula, todas las que hemos visto hasta ahora son mayúsculas.
políticas por defecto, ¿sí? Según el tipo de firewall. Entonces, podemos definir, por ejemplo, firewalls de tipo promiscuo, donde todo está permitido. Obviamente eso no es un firewall. Firewall de tipo permisivo, lo que no esté expresamente indicado está permitido. Quiere decir que yo digo que quiero, si yo no digo que hay algo que está bloqueado, pues está permitido. El protegido, lo que no está expresamente indicado está prohibido. O sea, todo está cerrado, tú tienes que decir que se va a permitir. Y el paranoico, nada está permitido, todo está bloqueado. Obviamente esos son dos extremos del promiscuo y el paranoico pues no son buenos. Hay que trabajar con firewalls protegidos o permisivos. Entonces, las políticas por defecto pueden ser input, pueden ser de tipo accept, o sea, permitir las políticas por defecto, o drop o reject. Si las defino en accept, estoy poniendo el firewall en modo permisivo. Si coloco las políticas por defecto en drop o reject, lo estoy poniendo en modo protegido, que es digamos que es el más, el firewall por excelencia, digamos así. Menos T es para decir con qué tabla voy a utilizar. Filter, NAT, Mangle, RAW, son diferentes tablas con las que se pueden trabajar aquí. Filter es la tabla por defecto, o sea que si no escojo una tabla para trabajar, trabajaré con filter. Menos I, interfaz de entrada de paquetes, interfaz del firewall, por donde ingresan paquetes. Menos O, interfaz de salida de los paquetes. Menos S, dirección IP de origen del paquete. O sea, cuando quieres analizar el tráfico de la IP de origen, así sea que la generaste tú mismo, no importa. Y menos D, la dirección IP de destino. Entonces, I y O es para escoger la interfaz de red. Y S y D es para escoger la dirección IP de origen o destino. Input, output. Menos P es para definir el tipo de protocolo que vas a utilizar para el transporte de la información, ya sea TCP o UDP, o si es un mensaje de control de Internet, pues también se puede definir ahí. Menos J define el objetivo de las reglas, si es aceptar o negar, o rechazar. Accept, drop o reject. Menos M verifica la coincidencia del paquete con un valor. ¿Cómo así? El paquete tiene un contenido, tiene unas variables, pues aquí tú puedes verificar, digamos que haya una coincidencia con un valor específico, por ejemplo, el puerto de comunicaciones, que sea TCP. Menos de port, y aquí ya entramos al rango de los parámetros de Linux exclusivamente. En este caso tenemos dos guiones y la palabra deport, que es el puerto de destino. Guión, ese port, el número de puerto de origen. Menos state verifica el estado de la conexión. La conexión puede estar invalidada, establecida, nueva o relacionada. ¿Ya? Entonces, esos son los diferentes estados. Entonces, tú puedes verificar coincidencias de estado, tú pones "-m state" y puedes validar el estado específico que quieres que se analice. Tú es hacia dónde va para definir la dirección IP hacia la cual se redirige, muchas veces haciendo NAT. Y tú -port es para redirigir no solo la IP, sino también el puerto particularmente. Ahora, tú puedes redirigir solo el puerto o solo la IP. Eso depende de las configuraciones específicas de la red. Bueno, entonces definamos aquí estas reglas. Aquí, la forma como se utiliza el comando es: escribes el comando iptables y defines los parámetros específicos que vas a trabajar. Entonces, lo primero que están haciendo aquí, y aquí se está hablando de proteger la propia máquina. O sea, la máquina brinda algún servicio y estás configurando para protegerle o montarle un firewall local.
Entonces tú dices iptables menos F, haz un flush, borra cualquier regla existente con anterioridad y ignórala completamente. Bórrala por favor de memoria y no la sigas utilizando. Menos X, bórrame las reglas opcionales. Menos Z, vacíame todos los contadores a 0 para que comiences a contar todo de nuevo. Y fíltrame cualquier información de tabla NAT que haya por ahí. Cualquier NAT que esté habilitado, ves eliminándomelo también. Aunque esa regla en este caso no es necesaria, porque no hay ninguna regla que aplique la tabla NAT. Así que, pues, bueno, si existe alguna, pues que la elimine. Y luego definimos las políticas por defecto, si es accept o es drop. Entonces definimos las políticas por defecto con el menos P mayúscula y decimos políticas por defecto de entrada, aceptar. O sea, por ahora todo está permitido. Políticas de salida, de output, también permitidas. Y políticas de forward también están permitidas. Quiere decir, actualmente todo está habilitado, porque esa es la política por defecto. Ahora, no es que esto sea un firewall permisivo, no. Es que la política por defecto, es decir, aceptado. O sea, lo que no esté expresamente indicado está permitido. Eso es todo. Ese es el firewall permisivo. Y como aquí yo no puse menos T nada, o sea, esto se trabaja con la tabla filter. O sea, yo hubiera podido poner aquí menos T filter y sería lo mismo. La tabla NAT, como sí es obligatoria, aquí sí hay que ponerla porque voy a trabajar específicamente con esa tabla, hay que ponerla menos T NAT. Pre-routing accept y post-routing accept. O sea, políticas por defecto, todo está permitido, ¿verdad? Lo que no esté expresamente indicado está permitido. Y aquí comienzan a filtrar. Entonces, dicen iptables menos A input menos I LO menos J accept. Entonces, menos A es agrégame una regla al final de la lista. ¿Vieron? Básicamente es, por favor, ves apilando las reglas. Y esta va a ser la primera que me vas a colocar en la base de la pila. Menos A input menos I LO. En este caso, menos I es para definir la interfaz de entrada de la conexión. LO es la interfaz loopback. Hace referencia a la dirección IP 127.0.0.1 o al nombre localhost. Quiere decir que al localhost se le permite todo, porque si, bueno, si la solicitud es de localhost, menos J accept. Acuérdense que menos J es para definir la regla. Entonces, permítelo. ¿Por qué? Porque todo lo de él son procesos locales. La dirección 127.0.0.1 nunca sale de la computadora en donde está definida. Todas las máquinas se asocian a esa conexión y siempre será una conexión local. Y dice ahí, a nuestra IP le dejamos todo. ¿Cómo así? Digamos que esa es la IP de la persona que está administrando el firewall. No la IP del firewall, sino la del computador que la persona que lo administra utiliza. ¿Saben? Esa IP pública que él utiliza en Internet. Y como él es el administrador del firewall, él creó una regla para permitirse todas las conexiones. Entonces dice iptables menos A input menos S. Ya no es una interfaz, porque no estamos hablando de una interfaz específica, sino de una dirección IP. ¿Cuál? Una dirección IP de origen. O sea, que cuando la computadora de ese señor que tiene la dirección IP 195.65.34.234 se conecte a procesos de entrada para procesos locales del propio firewall, porque la tabla es input, perdón, la cadena es input, permítele también esas conexiones. O sea que para localhost se le permiten todas las conexiones y para la dirección 195 también se le permiten todas las conexiones. Ahora dice aquí, a un colega le dejamos entrar a MySQL. ¿Por qué? Porque ese colega es el DBA. Él es el que administra la base de datos. Entonces se le va a permitir que se conecte remotamente a MySQL. Entonces ya aquí estamos siendo un poco más explícitos. Entonces yo digo, bueno, la misma estructura, menos iptable, perdón, menos A input, porque es una política de entrada,
porque el servidor de base de datos está ahí físicamente en esa computadora. Menos S, la dirección IP de origen es la 231.45.134.23. El puerto es TCP, porque MySQL trabaja por puerto TCP de transporte. Y el puerto de destino es el 3306. ¿Por qué? Ese es el puerto de MySQL. Y se lo vas a permitir. Entonces, miren, a pesar de que la política por defecto es todo está permitido por ahora, acepta todo, lo que no me indique específicamente está permitido. Aquí me están diciendo que se permite esta IP, pero no me están diciendo que no se permiten las demás. ¿Ya ven? Y como esto está en política por defecto ACEP, esta conexión está aceptada y todas las demás también. Pero sigamos viendo las reglas. A un diseñador, en este caso sería el webmaster, lo dejamos usar el FTP para que él pueda subir los archivos del servidor. Entonces él tiene la IP 80.37.45.194. Y el puerto son 22.21, porque son los puertos del FTP. El puerto 80 está abierto, es un servidor web. O sea, él tiene servicio web, tiene servicio de MySQL y tiene servicio de FTP. Para que el webmaster pueda subirlas, cada vez que hace cambios en la página, las pueda subir al servidor. Y el servidor de base de datos que él tiene internamente, pero no se le va a permitir a todo el mundo conectarse a ese servidor de base de datos. Entonces aquí decimos, como el puerto 80 es el puerto web y todo el puerto web va a estar permitido para que cualquiera pueda revisar la página, entonces aquí se dice menos A input, menos PTCP, miren, no se pone IP de origen ni nada, menos de port, solamente el puerto 80 menos J ACE. O sea que ahora mismo están permitidos el puerto 3306 para la IP específica, 20 y 21 para la IP específica, 80 para todo el mundo. Y para la IP del administrador está permitido todo. O sea que todo está permitido en estos momentos. Y como está políticas por defecto ACE, pues todo está permitido. Pero miren lo que viene después. Aquí ya comienzan a cerrar. IP table menos A input menos PTCP menos de port 20 y 21, el mismo que abrimos aquí, pero dice menos J drop. O sea, permíteselo a esta IP y aquí dice ciérraselo a todo el mundo. ¿Okay? Lo mismo hacen con el 3306. O sea, le cierran a todo el mundo la conexión de MySQL. Y lo mismo hacen con el puerto 22. El puerto 22 es SSH, administración remota. ¿Oyeron? Y ahí lo están cerrando también. Ahora, veamos qué pasa con estas reglas en memoria. Ya yo las puse todas en un documento aparte y vamos a irlas apilando específicamente y a comenzar a validar una solicitud contra cada una de estas reglas. Listo. Aquí tenemos las diferentes reglas que están escritas en ese firewall que acabamos de analizar. Entonces, la primera regla que vimos fue esta, la del LO. Entonces, las reglas se colocan dentro de una pila de reglas. Ya saben que las pilas se leen en el orden inverso en que fueron creadas. Entonces, si esta es la primera regla, esta queda en la base de la pila. ¿Listo? Queda ahí al fondo de la pila. Luego se creó esta regla para permitirle a esta IP cualquier conexión sin ningún problema. Bueno, listo. Queda aquí antes de la primera regla. Luego viene esta otra regla, la del MySQL, queda encima de esta. Luego viene la del puerto 21 para el webmaster. Luego viene la del puerto web, el puerto 80, todo el mundo. Luego viene la cerrada de los puertos, el 20 y 21 que está de primero. El 3306 de MySQL. Y el 22 del SSH.
Listo, ahí quedó la pila ya creada con las reglas y está cargada en memoria. Y ahora viene una solicitud. Resulta que la dirección IP 192.168.1.10 se quiere conectar con el puerto 80 porque está navegando por la web y quiere ver la página web de ese servidor. Entonces el señor entra aquí, comienza a revisar regla por regla. Comienza a hacer un match para comparar a ver si la regla tiene relación con la que estoy validando acá y tomar una decisión particular. Entonces aquí dice, bueno, en esta regla solamente está definido el puerto de destino. Aquí tengo mi puerto de destino 80. Dice, no, este es el puerto 22. Así que esta regla no hace referencia a eso. El puerto 3306. No, este es puerto 80. No hace relación a esto tampoco. Puertos 20 y 21. No, este es puerto 80. Puerto 80 por cualquier IP. Así que la IP esta no interesa. Pero el puerto 80 se cumplió. Porque solamente es la única regla definida ahí. Entonces, listo. Está permitido por ahora. Veamos que siguen las reglas. Puerto 20 y 21, no, este es el puerto 80. IP 80, no, esta es la 192. Nada, no sirve. Puerto 2, perdón, IP 231, no, esto es 192. Puerto 3306, nada, no compagina. No compagina porque ya con una sola cosa que no compagina, ya no compagina. Y IP de origen 195, no, esto es 192. Interfaz LO, no, esto no está asociado a una interfaz específica, así que esta regla no aplica. Entonces, como quedó permitido aquí, pues ya se permite la conexión. Ahora vamos a hacer la misma solicitud, pero hacia el puerto 3306. ¿Listo? O sea, esta máquina se quiere conectar al puerto 3306 del servidor. Misma regla. Vamos para acá. Drop, puerto 22. No se corresponde con esta regla. Puerto de destino 3306. Sí, hay un match aquí. ¿Hay alguna otra regla más? No. Bueno, listo. Cumplió con la que estaba definida aquí. ¿Por qué? Porque la IP no es relevante. Entonces, por ahora este señor está bloqueado. Entonces, por ahora está bloqueado. Vamos para acá. Puerto 20 y 21, pues no importa, pues hay que seguir leyendo las reglas. Profe, ya lo bloquearon, no importa, hay que hasta no releerlas todas, no he terminado. Puerto 80, nada, no hay relación aquí. Puerto 20 y 21, no hay relación, ni la IP ni el puerto son correctos. Puerto 3306, hay un match en los puertos, pero en la regla tiene otra regla adicional que es la IP. Y él dice, no, la IP no se corresponde, así que quedas así como estás. Puerto 195, no, este es 192. Perdón, IP 195, no, este IP es 192. Y el LO, no, el LO no es aquí porque esto no es loopback. Y listo, la regla está bloqueada, no se permite la conexión a ese señor. ¿Ven? Muy bien, cambiemos. Voy a ponerla así para que tenga un color diferente. Y ahora la IP es la, vamos a ponerla 231.45.134.23. Comienza. Puerto 22, nada, no hay ninguna relación con esa regla. La dejo pasar. Puerto 3306. Sí, aquí está el puerto 3306. No hay otra regla más. Bueno, listo. Por ahora está bloqueado a mí. Está bloqueada la conexión porque el puerto está bloqueado. ¿Para cuál IP? Para todas, porque no se definió una IP específica. Puerto de destino 2021. No hay relación.
Puerto de destino 80, nada, no hay relación. Puerto de destino IP 80, no, este es IP 231. Puerto 2021, nada, no hay relación. Aquí, IP se corresponde, si es ese IP. Puerto también se corresponde, o sea que la regla se acepta, porque la regla está por defecto de aceptar. Voy a ponerle la letra en negro. Perdón. O sea que aplicó para esta, pero no hemos terminado. Es probable que más adelante ya haya alguna que la bloquee, no sé. IP 195, nada, no corresponde. LO, nada, eso no corresponde. Entonces está permitida, esa conexión está permitida. ¿Sí ven? Así es como trabajan las reglas del firewall. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con IP tables aquí en esta máquina. Lo primero que tengo que tener pendiente aquí, señores, para que pueda aplicar estas solicitudes, es que la red debe estar ubicada en adaptador puente. ¿Oyeron? Y debe estar conectada hacia la red que tengas conectada en tu casa, ya sea la red Wi-Fi o la red cableada, no importa. Pero tienes que asegurarte de que sea la tarjeta correcta. Aquí en la red, tú te vas aquí al adaptador puente, te aseguras de que esté en adaptador puente y de que aquí en la tarjeta de red sea la interfaz correcta. Ya la máquina está arrancada, ya la iniciamos. Vamos a pasarnos a la máquina. Muy bien, ya que tengo interfaz gráfica, pues puedo irme aquí a aplicaciones, herramientas del sistema, terminal. Y sale pues el usuario limitado QA a trabajar. Vamos a volvernos administrador, porque las actividades de configuración del firewall tienen que ser hechas por un administrador. Entonces le decimos SU, de Switch User, cámbiame de usuario. Cuando no le digo qué usuario es porque me quiero cambiar al root. Y deberé colocar la contraseña del root, también del 1 al 6. Listo. Ya salió el numeral, o sea que soy usuario administrador, señores. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es las reglas ya preexistentes en este firewall, si es que ya tiene algunas reglas definidas. Le decimos iptables espacio menos L mayúscula para que me liste las reglas actuales. iptables espacio menos L mayúscula. Vamos a maximizar aquí. Y vamos a correrlas nuevamente para ver cómo se ven ahora. Sí, se ven mucho mejor así. Entonces, aquí tenemos unas reglas ya creadas, ¿sí? Ya predefinidas. Estas son para la cadena input, estas son para la cadena forward y estas son para la cadena output. Por defecto, política por defecto, miren, aceptar. Vamos a limpiar la pantalla para evitar confusiones aquí. Clear. Y otra vez, iptables menos L mayúscula. Entonces, política por defecto, aceptar. Aquí está. Accept y accept. No le dije qué tabla quería. Por eso me mostró la tabla filter. Yo también puedo decirle iptables menos T filter menos L mayúscula y listo. Me sale la tabla. Ahora también puedo decirle iptables menos T nat menos L para que me liste la tabla de NAT.
Y la tabla de NAT está vacía. No se está haciendo nada con esa tabla en particular. No hay una regla para ella. Entonces, estas son las que me interesan en este momento. Que son las que debo analizar. Entonces, tenemos aquí para cualquier protocolo, no hay una especificación opcional de regla. Cualquier origen, cualquier destino, el estado de la conexión debe ser relacionada o establecida. Y eso está permitido. Aquí tenemos una ICMP permitida para cualquier cosa, una all permitida también. Habría que analizar cuál es esa regla. Aquí tenemos una hacia el servicio SSH, que está permitido para todo el mundo. Y aquí hay unas reglas de rechazar. ¿Sí? Aquí hay un reject. ¿Ya ven? Y está al final. O sea que se colocan en el tope de la pila. Y aquí hay otro reject para el forward. Y otro rechazado. Quiere decir que ya hay unas reglas preexistentes. Ahora, verifiquemos que tengamos el servicio web habilitado. Entonces yo puedo decir aquí service httpd status. Dice que está detenido, ¿no? En estos momentos. Ahí dice httpd está parado. Entonces yo lo puedo iniciar. Service httpd start. Para arrancar el servicio. Mostró una advertencia, pero me dijo OK. Aquí me dice, iniciando HTTPD, no sé qué, falló para web server. No puedo determinar el nombre del servidor porque no se definió una variable server name, por ejemplo, que es la que hace eso. Y dice que va a usar 127.0.0.1, pero el servicio cargó. Si verifico el estado, dice, está ejecutándose y tiene el identificador de proceso 2805. Una forma de verificar que está corriendo también es, me voy a un navegador web aquí local, al Firefox, y le digo localhost. Queremos a que cargue. Ahí está. Y aquí yo le digo localhost. Ahí está. Sí está funcionando. ¿Listo? Muy bien. Necesito verificar mi dirección IP porque voy a intentar conectarme a este servidor web desde mi computadora. Entonces voy otra vez a la consola y aquí le digo ifconfig. Ifconfig de Interface Configuration. Vamos a limpiar la pantalla. Entonces le doy el comando ifconfig para verificar la dirección IP. Y aquí está. 192.168.1.130. Esa es la dirección IP que le asignó mi servidor de HCP acá. Entonces voy a irme a un navegador de acá de mi máquina real y voy a intentar conectarme con esa dirección IP. Entonces aquí en el navegador ponemos 192.168.1.130. Y se está demorando. No está permitiendo la conexión. ¿Por qué? Sencillo, en las reglas que vimos no aparecía ninguna regla asociada al puerto 80. Aparecía una asociada al puerto 22. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al firewall a colocar las reglas para el puerto 22, para el puerto 80, disculpe.
Entonces, ¿cómo sería la regla? Pues hay que escribir iptables, ¿verdad? Menos A input mayúscula, ¿sí? La IP de origen no me interesa, la IP de destino tampoco, porque es el puerto 80 y se lo voy a permitir a todos, pero sí que el puerto sea TCP de comunicaciones y que el puerto de destino, menos de port, sea el puerto 80. ¿Listo? Y menos J aceptar para permitir la conexión. Si todo está bien escrito, no deberá mandarme ningún error. Damos Enter. Listo. Ya agregamos al final la regla del puerto 80. Muy bien. Probemos a ver qué pasó. Vámonos a la máquina real. Actualicemos. Nada, ¿cierto? Nada, no conecta. Hay algo raro aquí. Entonces verifiquemos las reglas a ver cómo están. Recordemos que ya existen unas reglas anteriores, ¿no? O sea, hay que verificar cómo está nuestra regla actual con respecto a esas reglas anteriores. Entonces le podemos decir iptables menos L mayúscula. No le voy a decir la tabla filter como no se la dije acá arriba, porque es la tabla por defecto. Y aquí está nuestra regla, ¿sí? Nuestra regla HTTP, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las reglas aquí se están mostrando en el orden en que están escritas en el documento. Pero entonces, recuerden que ellas se ejecutan en el orden inverso. La última regla que se agregó fue la del HTTP. Así que es la primera que se lee. Y listo, HTTP está permitido. Pero veamos la regla que sigue después. Rechaza todo. Quiere decir que HTTP se está permitiendo, pero después se está cerrando todo. Y después dice, bueno, permite el SSH, se habilita. Aquí hay permite cualquier puerto. Hay que verificar esa regla específicamente a qué hace referencia, pero no definen un puerto particular. Permite los pines, eso es el ICMP. Y aquí permite todas las relacionadas y establecidas. Esta regla se las explico ahorita más tarde. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Que esta regla no está bien ahí. ¿Sí? Esta regla no está bien ahí. ¿Por qué? Debería estar antes de la de Reyet, para que obviamente esté la regla de cerrar todo y después permitir las cosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues primero vamos a eliminar esa regla de input, ¿cierto? Podemos devolvernos aquí y en vez de darle menos A, le damos menos D mayúscula, que es para borrar. Puedo decirle borrar la primera esa línea particular, o le puedo decir la línea específica que quiero borrar. Listo. Si le digo otra vez iptables menos L mayúscula, ya no está la regla. ¿Sí ven? Ahora, hay un pequeño problema. Para insertar una regla en una línea específica, yo tengo que decirle exactamente cuál es esa línea. Entonces, debo saber cuáles son las líneas exactas con las que yo estoy trabajando. Para eso puedo decirle iptables menos L mayúscula menos line number. Numbers, perdón, en plural.
Y ahí él me está indicando los números que tienen cada línea. ¿Sí ven? Entonces, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La reject está en la línea 5. O sea que yo deberé colocar la nueva regla en esa línea o antes de ella. ¿Ven? Entonces, yo le voy a decir iptables, ya no menos A, porque no la voy a agregar al final, sino menos I. Y la regla es una regla de input. ¿Listo? Y después le digo, bueno, ¿en qué línea quieres agregarla? Voy a agregarla en la línea 5. Para que me baje esa línea 5 y me la ponga después. No es que me va a reemplazar la línea 5. La va a colocar debajo de la línea 5. Perdón, en la línea 5 y lo que esté en la línea 5 se bajará a la línea 6. Entonces ahí sí, menos P, TCP, menos deport 80, menos J, AC. ¿Ya ven? Enter. Si le doy un iptables menos L mayúscula, voy a ver que ahora la regla ya quedó antes del reject. ¿Sí ven? Eso quiere decir, señores, que está ubicado antes de cerrar cualquier conexión. No se está visualizando en estos momentos, pero ya me cargó acá en el navegador. Vamos a mostrarles el navegador cómo quedó. Listo, miren, ya aquí cargó la página. ¿Sí ven? O sea que ahora sí está permitida la navegación web en ese servidor. Entonces, iptables es así, señores. Las reglas tienen que ser escritas en el orden correcto. Ahora, y si la ponía antes del SSH, bueno, no hay problema, porque es que esta regla no tiene ninguna relación con esta. ¿Eh? Muy bien. Ahora, señores, resulta que la gente de Red Hat, porque CentOS está basado en Red Hat, implementó iptables como un servicio, algo que normalmente pues no se hace, no hacen las otras distribuciones, aunque tú lo puedes crear si tú quisieras. Y ellos ya tienen unas reglas predefinidas, porque esas reglas que están ahí salieron de algún lugar. Si le digo iptables menos F, ya se hizo el flux de reglas, y si le digo iptables menos L, ya no hay ninguna regla definida. ¿Sí ven? Es más, si me voy ahora mismo, pues se va a permitir la navegación porque las reglas todas están en modo base. Si las reglas todas estuvieran en modo drop, pues ahí sí no habría tampoco navegación. Ojo, todo lo que estamos trabajando son procesos locales de la propia máquina. Entonces voy a mostrarles, vamos a entrar a escribir o a visualizar el servicio o la configuración que tiene actualmente iptables dentro del sistema. Para eso vamos a usar un editor de texto, vamos a limpiar aquí. Usar un editor de texto que se llama Nano. Nano es un editor de texto como el blog de notas. /etc /sysconfig /iptables. Esa es la ruta para llegar al archivo de configuración de iptables. No se pueden equivocar. Comienza por /etc /sysconfig como configuración del sistema /iptables. Como se equivoquen en alguna letra, pues no les va a funcionar. Y le damos Enter.
Listo. Ahí están unas reglas que se generaron durante la instalación del sistema. Ojo, estas reglas, señores, no se escriben específicamente como el comando, no porque no se pueda, sí. Lo que pasa es que ya estas reglas, el sistema les antepone o les agrega la palabra iptables. Por eso aquí no aparece iptables por ningún lado, porque el sistema lo agrega por ellos. ¿Sí? Él lee línea por línea y a cada línea le agrega su iptables. Entonces, aquí aparece, pues esto que está aquí son comentarios, señores. Este asterisco filter indica que vamos a trabajar con la tabla de filtrado, con la tabla filter. 2 puntos, input, accept, política por defecto, aceptar. Y esto es la cantidad de bytes, el contador de paquetes y el contador de bytes en las transmisiones, para que tome todos los contadores y los inicialice en 0. ¿Oyeron? Para que haga el iptables menos z. Forward accept, output accept. Y aquí está la primera regla que habíamos visto allá, menos A, o sea, agrégalo al final. Bueno, es la primera, o sea, esa es la que va a quedar al fondo. Menos M, haz un match con la comparación de los estados. Por eso dice menos M state. Un match es que la comparación se dé la validación. O sea, sí son idénticos. Menos state es para definir el estado que dijimos que se validará acá. Y dijimos, bueno, que el estado sea establecido o relacionado. Las conexiones, señores, y ahí está el menos J hace el permitido. Las conexiones pasan por diferentes estados. Cuando una conexión se está estableciendo inicialmente por TCP, se encuentra en estado nueva, new. Ya después de que se ejecutó la conexión inicial, ya la conexión queda en un estado establecido. Entonces, si ya la conexión pasó la validación de nueva conexión, ¿para qué yo voy a seguir verificando cada transmisión que se esté ejecutando? No, señores, si está establecido, déjalo pasar, permítelo, porque ya se permitió la conexión inicial. Esa es esa regla. ¿Oyeron? Para no tener que validar cada regla específica de las conexiones que se generen. Entonces, si ya la conexión fue establecida, déjala pasar. Es más, si está relacionada con alguna otra conexión, por ejemplo, los puertos del servicio FTP, el servicio FTP trabaja por el puerto 21, es cuando trabaja en modo pasivo, en el puerto 21 y en el puerto 20. Entonces, si la conexión se permitió en el puerto 21, el tráfico de datos por el puerto 20, permítelo porque ese puerto está relacionado con el 21. ¿Y cuál es la idea? Ahorrar reglas. Ahorrarlas bien ahorradas, o sea, en el buen sentido de la palabra. Colocar las reglas mínimas necesarias para que todo funcione, porque entre más reglas ponga, más se va a llenar la memoria RAM de ese servidor. Y más tiempo le va a tomar al sistema procesar todas las opciones de configuración que tiene ahí. Entonces, esta regla es, si ya la conexión está establecida, todas las que digan establecidas, déjalas pasar, porque ya se validaron inicialmente. Ahora, si no pasaron la validación inicial de la nueva conexión, pues nunca estuvo establecida, así que no va a permitirse esa conexión. Menos A input menos P, el protocolo ya no va a ser TCP ni UDP, va a ser ICMP. Los mensajes de control de Internet o mensajes ICMP son aquellos que se utilizan para las transmisiones, para que las máquinas informen sobre ciertos errores o fallas que haya en la red. ¿Ya? Y es el protocolo que utiliza los mensajes de ping. Cuando yo hago un ping a otra máquina, estoy mandando mensajes ICMP. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que a la computadora, a los procesos locales internos o cualquier solicitud de ingreso de un mensaje ICMP, o sea, un ping, permítelo. Y aquí dice la interfaz LO, esa es la que está permitida ya, que no habíamos determinado cuál era esa. Aquí dice, bueno, la interfaz LO
permítele todo a la 127.0.0.1. Por eso es que la localhost funcionó allá. Entonces, en ese caso, a localhost se le permite todo, ¿sí? Si yo hubiera intentado navegar de pronto con la dirección IP, es probable que no hubiera habido conexión, porque esa dirección IP 192.168.1.130 no es de localhost. Aquí dice, bueno, -a input, una nueva regla, -m state, valídame el estado, y que el estado sea nuevo. O sea, esta es una nueva conexión. Se va a establecer el three-way handshake inicial del protocolo TCP. Hazme un match también con el protocolo de transporte que sea TCP, y aquí defines que el protocolo sea TCP. -- de port 22. Este es el servicio SSH. O sea que se le permite a todo el mundo conectarse. -a input, -j rechaza, reject. Rechaza e informa, porque no dice drop. ¿Informa a quién? Al que intentó conectarse. ¿Sí? Pero entonces yo le digo, bueno, cualquier entrada está rechazada. Eso es lo que dice aquí. Y este parámetro adicional es recházalo con un mensaje de tipo ICMP, host prohibited. Eso es que la conexión no está permitida, pues, básicamente. O sea, cualquier rechazo que tú le hagas a esta conexión, respóndelo de la misma manera, siempre con un mensaje de tipo ICMP host prohibited. O sea, que la conexión está prohibida, no está permitida hacia ese servidor. Y si es un forward, o sea, un reenvío para otra máquina, también rechaza todos los reenvíos que haya, porque tú no vas a reenviar nada a nadie. Y luego commit, que es para manejar la transacción asociada a todas estas reglas. Quiere decir, si hay un error en las reglas, no las cargues. Ese es el commit para las transacciones. Los que hayan trabajado mecanismos de programación transaccional son el begin transaction y el end transaction sería el commit. Muy bien, si se dan cuenta, no existe una regla para el puerto 80. Entonces vamos a crearla. Vamos a hacer algo primero. Vamos a dejarla así como está y vamos a verificar las reglas cómo quedaron. Entonces, para salir, si no he hecho ningún cambio, le doy control X. Acá debajo me está indicando la ayuda. Control X, salir. Eso sí, si yo hice algún cambio, él me dirá. Vamos a reiniciar el servicio Apache. El servicio iptables, perdón. Porque aquí sí funciona como servicio. Service iptables restart. Listo. Ya se aplicaron las reglas. Si le digo iptables -L mayúscula, ahí están. ¿Sí ven? Si me voy aquí al servidor web, en local, ahí está. Probemos a ver. 192.168.1.130, que es su propia dirección IP. Bueno, también se le está permitiendo la conexión. Volvamos a ingresar al firewall y creemos la política para el puerto 80, porque si me voy al navegador externo voy a ver que no funciona. ¿Sí? Otra vez está caído, porque se borró la regla que yo había creado, no estaba en el archivo. Ahí está caído. Ahora, señores, si yo veo que localmente sí carga, el servicio está funcionando. Ahora, el detalle particular está en que, bueno,
si el firewall está habilitado bien y el servicio está arriba, es probable que sea el propio servicio y no el firewall el que esté restringiendo las conexiones. Porque tú puedes configurar el servidor para decirle, solo respóndele a estas máquinas. ¿Sí? No necesariamente a través del firewall. Con el firewall le agregarías una capa adicional de seguridad. Muy bien, entonces vamos a volver a ingresar al archivo de iptables. Flecha arriba para recordar los comandos y ahí está. Y lo que vamos a hacer es abrir un espacio aquí y colocar la regla del puerto 80. Vamos a clonar la de arriba, vamos a verla igualita. Menos M state, menos state new, menos MTCP, menos PTCP, menos de port, el 80 que es el del servicio web por defecto. Aquí hay un error. Menos J. ¿Listo? Ahora, el servicio SSH es un servicio peligroso porque es un servicio de administración remota de la máquina. Entonces yo puedo limitarlo a que solo se permita la conexión por una IP específica. Entonces yo puedo decir menos S 192.168.1, por ejemplo, punto 20. Porque esa es la dirección IP del administrador de la red o del administrador del servidor. ¿Right? Entonces, esa IP no es la mía. Esa es una IP que está aquí, que puse aquí para hacer la prueba. Y notar que no me va a dejar conectar por SSH. Guardamos, control O es para guardar. Aquí abajo decía control O. Me está preguntando que si le quiero dejar el mismo nombre, obvio no lo puedo cambiar. Aquí me dice control O guardar. Listo, y ahora control X para salir. ¿Y qué debo hacer? Reiniciar el servicio. Si le doy iptables menos L ahora, pues tengo las mismas reglas. Miren que el HTTP no aparece por ningún lado. Entonces voy a decirle service iptables restart. Listo. Entonces ahora le puedo decir iptables menos L. Y miren que ahora sí aparece la regla del HTTP. ¿Ven? Y esta, la del SSH, dice, hey, pero la IP tiene que ser esta. Entonces probemos ambas conexiones, probemos HTTP y probemos SSH. Actualicemos aquí. Listo. Ya tenemos conexión web, está permitida, no hay una IP que restrinja ninguna, todas las IPs están permitidas. Probemos el SSH ahora. Para el SSH vamos a utilizar una herramienta llamada PuTTY. De pronto ustedes no las tienen allá descargadas, pero podrían descargarlas, simplemente buscan PuTTY en internet y descargan la aplicación. Se puede correr sin instalar. Entonces aquí esta herramienta me permite conectarme remotamente por RAW, Telnet, SSH, ¿sí? Aquí está. Entonces este es el servicio que voy a trabajar en el puerto 22, miren que es el que está definido en el servidor. Y le voy a poner la dirección IP del servidor, 192.168.1.130, que es la IP del servidor como tal. Y le doy Open. Y ahí está intentando conectarse. Nada, ahí sale el mensaje. ¿Sí? Network error, la conexión excedió el tiempo de espera, porque el señor no le está permitiendo la conexión. ¿Ya ven? ¿Por qué? No es la IP correcta. Muy bien, mi IP es la 143. Vamos a ver qué pasa. Entremos aquí.
a sysconfig iptables nuevamente en etc. Y vamos a poner la IP de mi máquina. Pues, si ustedes tienen la dirección IP de su computadora, pueden probarlo. 143. Voy a validar. Sí. La IP de mi computadora es 192.168.1.143. Guardamos. Salimos. Nuevamente reiniciamos el servicio. Service iptables restart. Listo. iptables menos L para validar que sí haya quedado la regla, que si no mostró error debió haberla configurado. Y miren que hasta me identificó el nombre de la máquina. Porque como estamos en la misma red, él puede hacer eso. Entonces vamos ahora a nuestra máquina Windows a tratar de conectarnos por SSH. Volvemos a poner aquí la IP 192.168.1.130 y aquí está digamos que la conexión SSH. Le decimos Open y aquí ya tenemos la conexión establecida. Me está pidiendo el login, root, por ejemplo. Problemas de teclado, root y la clave. Y listo, ya me conecté. Eso sí, la conexión es por consola. ¿Saben? Entonces, esa es las formas de comenzar a colocar reglas, filtrar, ¿sí? Ya, ¿qué regla específica debes utilizar? Pues ya eso depende de lo que tú necesites. Tienes que tener claro qué es lo que necesitas para poder definir una regla aquí de iptables. Entonces, profe, ¿y el puerto 80 siempre tiene que estar abierto para todo el mundo? No, eso depende de las puntualidades específicas de tu empresa. ¿Verdad? Si tú necesitas que el SSH esté habilitado para varias IPs, pues pones unas líneas distintas, pones varias líneas con las diferentes IPs. Ahora, no, toda una red completa, bueno, pones la dirección de red. Entonces ya tú comienzas a jugar con estas reglas, señores. Entonces, esa es la configuración de iptables local. Entonces, señores, esa era la introducción a iptables. ¿Oyeron? Digamos que parte 1. Más adelante vamos a hacer la configuración para firewall, pero de reenvío como tal. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos entonces en la próxima clase.